te quiero así, quiero que lo tengas claro. Vamos a hacer ahora un tema importante, que es el tema de materia. Es el primer tema del curso de química y es importante hacerlo porque muchos están empezando a prepararse y además acá vamos a usar palabras que van a conllevar a todos los demás temas que vienen, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar de una vez. Definimos aquí en nuestro curso a la materia como todo lo que posea masa y volumen. Por ejemplo, tenemos este material sólido como la tiza. Tiene una masa, ¿no?, que se puede medir en una balanza y ocupa un espacio, o sea, tiene volumen, por lo cual es un objeto de estudio que voy a hacerlo acá en la química. También la materia, además de forma sólida, puede manifestarse de forma líquida, como el aceite que vemos acá. Bien, también tiene una masa, ocupa un espacio, lo consideramos cuerpo material de estudio en la química. Y finalmente, amigos, lo que es el aire, ¿no?, el gas. El gas también no conlleva al estudio que vamos a hacer aquí. Entonces, la materia principalmente se va a considerar como sólido, líquido y gaseoso, porque tiene masa y además volumen. También hay otras formas que veremos ya en el desarrollo del año, del curso, pero principalmente son estos, ¿está bien? Ya, ahora, ¿pero qué estudiamos de la materia? ¿Qué analizamos de la materia? Vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tengamos en este lugar como objeto de estudio al agua. Entonces tenemos aquí en este vaso una muestra de agua. Bien, como es materia, porque tiene masa y ocupa un espacio, tiene volumen, la química lo va a analizar. Pero del agua, ¿qué estudiamos? Y estudiamos principalmente, amigos, 4 aspectos de la materia. Primero es la composición. Ahora, ¿de dónde viene la palabra composición? Viene de los componentes, de lo que está hecho el cuerpo material. Y todo cuerpo material, amigos, dentro va a tener partículas pequeñitas. Todo objeto tiene dentro partículas, ¿no? Son unidades muy pequeñas que no se pueden ver así nomás. El aire, por ejemplo, acá también tiene partículas, ¿no?, que están ahí moviéndose. Dentro de ellas el oxígeno, por ejemplo. Entonces, todo objeto tiene dentro partículas. De eso está constituido. Esos son sus llamados componentes. ¿Ya? ¿Y qué va a averiguar la química? Justo esa partícula, ese componente que está formando el cuerpo, ¿qué es? Y si usted analiza y ampliamos un poco de una de esas unidades, del colegio de repente sabemos de qué está hecho. Está hecho de un átomo de oxígeno y de 2 átomos de hidrógeno. Cada puntito que han visto acá dentro del vaso, que es lo que está componiendo al agua, es esto de aquí. Por eso que decimos, la composición del agua tiene una fórmula y va a ser H2O. Eso es lo que significa la composición. De qué está constituido, de qué está formado, cuáles son los componentes que están generando todo ese cuerpo material. Bien, en el caso del agua son moléculas de agua que están en grupo formando a dicha sustancia. Veamos. Cuando hablamos de la estructura, ¿qué significa la estructura? Estructura es los enlaces químicos. Cuando yo leo estructura, amigos, en los problemas y en los temas que va a venir más adelante, se refiere a los enlaces. Y acá estamos viendo, ¿no?, para que esa molécula se forme, hay enlaces entre oxígeno e hidrógeno. Saber cómo se están organizando, uniendo los átomos de una sustancia es saber su estructura. Bien, ¿ya qué más estudiamos? Las propiedades. Exacto, tenemos propiedades. Por ejemplo, una propiedad son cualidades, características que yo pueda decir del cuerpo. Una de ellas por ahí es, no tiene color, es incolora el agua, es una propiedad del agua. Otra propiedad del agua, su temperatura de ebullición a la cual el agua hierve es 100 grados centígrados. Estoy conociendo las propiedades de ese cuerpo material. Otra propiedad, por ejemplo, puede ser su densidad. Vale tanto, su masa, su volumen. Eso tenemos acá en las propiedades. Atributos, cualidades de un objeto. Y lo más importante, muchachos, es que estudiamos esto. Las llamadas transformaciones. La química, gracias a esto último, puede utilizar materiales que nos da la naturaleza y a partir de ellos generar otras cosas nuevas. Por ejemplo, les comento, a ver, veamos este caso. Tenemos acá una botella de plástico, que es lo que abunda hoy en día mucho, ¿no?, en el planeta.
Muchas cosas están hechas de plástico. Los plumones que acá tenemos, la botella, la envoltura por ahí de lapiceros, etcétera, etcétera. Pero el plástico, ¿dónde sale? ¿De dónde se obtiene el plástico? No está en la naturaleza. Eso se obtiene por transformaciones. Agarramos un insumo llamado hidrocarburos, que son derivados del petróleo, se modifican en la industria y sacamos plásticos. Eso es la química, transformaciones de la materia. Por ejemplo, al agua la podemos transformar. Usted le somete a la acción de corriente eléctrica y el agua puede desprender de su interior gas oxígeno y gas hidrógeno. La transformamos. La química estudia principalmente eso. ¿Bien? Bien. Y bueno, como tenemos ya más o menos la idea de que es una composición, la materia se va a clasificar también en función de eso. Por ejemplo, muchachos, va a haber cuerpos materiales que tienen composición fija, definida. A eso se le va a llamar sustancia. Y va a haber materiales que tienen composición variable y se va a llamar mezcla. A ver, por ejemplo, vamos aquí a concentrarnos un poquito. Por ejemplo, hablando del agua, ¿no? El agua que tenemos aquí. El agua, muchachos, se clasificaría como una sustancia. ¿Saben por qué? Porque su composición es fija. Así yo tome la mitad de esta cantidad de agua, una sola gota, sigue siendo H2O. Eso no va a cambiar. Porque cada partícula sigue siendo la misma. ¿Está bien? Y cuando hablamos de una sustancia, hablamos de un objeto, de un cuerpo material, que internamente tiene composición definida, fija. Bien, a ver, ¿qué más? Otra característica de las sustancias, amigos, es que tienen propiedades constantes. Por ejemplo, el agua, podemos observar que el color es igual en cualquier porción, como dijimos. La temperatura también es la misma. Bien, otra característica, la densidad va a ser igual. Es decir, una sustancia tiene propiedades constantes en cualquier parte. Bien, además de una composición definida. Por ejemplo, acá tenemos otra sustancia que podemos conocer muy bien, que es la sal, el cloruro de sodio. Y si usted analiza, el color es igual en cualquier parte, ¿no? La textura también es igual en cualquier lugar. Bien, el sabor también va a ser idéntico. Entonces, esta es una sustancia. Propiedades constantes porque tiene composición definida. En cada parte es lo mismo. En cada parte es cloruro de sodio. Bien, en cualquier lugar. Bien, ahora, esa sustancia, que va a ser aquello que ya hemos descrito, se va a separar en dos porciones. El elemento y compuesto. Al elemento también le llaman sustancia simple. ¿Y a quiénes encontramos acá? Encontramos a los elementos, valga la redundancia, de la tabla periódica. Entonces, la sustancia más sencilla, llamado elemento químico, son los que está viendo usted en la pantalla. Los elementos de la tabla periódica. Cuando a mí me pregunten en un examen, marque quiénes son sustancias simples o elementos, voy a marcarlos a ellos. Ahora, estos se pueden manifestar de forma distinta, como veremos a continuación. Por ejemplo, elementos conocidos por nosotros sería la plata por ahí, y se representan con símbolos. Símbolo de la plata sería, ¿verdad? Ag. Vayamos conociendo eso. Resulta, muchachos, que hay elementos de la tabla periódica que se van a manifestar en forma poliatómica, es decir, de dos átomos para arriba. Por ejemplo, el gas oxígeno. ¿Cómo lo representamos nosotros en los problemas? Como O2, el que respiramos todos los días. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo, en su forma más frecuente, se encuentra como P4. Resulta que hay elementos que se manifiestan en grupos de 2, en grupos de 4, eso es variable. Bien, no hay que memorizarlo, el problema nos va a dar esa información. Por ejemplo, el grafito que está en nuestro lápiz para hacer las preguntas, marcar las claves, se representa así nada más, ¿no? Carbono, ese es el grafito. Bien, el azufre se expresa, por ejemplo, como S, su símbolo, pero en grupos de 8. Y así sucesivamente. Entonces, en la parte de sustancia como elemento tenemos a lo de la tabla periódica. Cuando se encuentra en grupos de 4 se le dice tetratómico, sustancia tetratómica. En grupo de 2, sustancia diatómica. En grupo de 8, octatómico. Y cuando esté de forma individual, como lo están viendo acá, el átomo se le llama sustancia monoatómica. ¿Está bien? Monoatómica. ¿Listo, muchachos? Una primera forma de sustancia es como elemento. Ahora, los elementos se juntan. Ellos se van a combinar para formar los conocidos compuestos químicos. ¿Un compuesto qué viene a ser?
la combinación de los elementos en ciertas proporciones para formar un compuesto determinado. Por ejemplo, el caso anterior del agua que hicimos, ¿no? Quiere formar agua, perdón. ¿Qué va a juntar usted? Hidrógeno con oxígeno, pero ¿en qué cantidad? No. Se va a juntar en proporción de 2 a 1. Esa es la idea de un compuesto químico. Entonces, a ver, muchachos, resumiendo, una sustancia, composición definida, propiedades constantes, bien, va a ser elementos, que es lo más sencillo de todo, son la tabla periódica. Ya. Un compuesto va a presentar siempre elementos distintos en su composición. Eso es importante, que se han combinado en ciertas proporciones establecidas para formarse. A ver, por ejemplo, miren, acá está el llamado ácido sulfúrico, que sería un compuesto químico y se expresa con esta fórmula, ¿no? H2SO4. Por ahí tenemos al gas doméstico que contiene el propano, y el propano es otro compuesto que se escribe así: por cada 3 carbonos, 8 hidrógenos, una proporción establecida. Usted seguro conoce más. A ver, ¿qué otro compuesto conoce? Podría ser por ahí, tal vez, hablemos del amoníaco. El amoníaco es NH3. ¿Bien? Esos son compuestos. Ahora, algo muy interesante, amigos. Hay elementos de la tabla que pueden manifestarse de formas distintas. A eso se le llama alotropía. Por ejemplo, el carbono se puede manifestar como grafito, es el sólido negro que tenemos en los lápices, o como diamante. Bien, son formas distintas que se presenta un elemento, se llama alótropos del carbono. El oxígeno puede ser así, como el que estamos respirando ahorita, o si no, allá arriba en la estratosfera, él se puede presentar como oxígeno 3. Así se puede presentar. Entonces, en la capa de ozono. Entonces, estos se llaman alótropos del oxígeno. ¿Bien? En los elementos hay ese fenómeno a veces de alotropía. Aclarando, está viendo usted aquí los alótropos del carbono. A la izquierda se encuentra el diamante, un sólido muy duro, y a la derecha está el grafito, un sólido quebradizo, de otro color como lo está observando. Ahora, la diferencia que ellos van a presentar siendo ambos carbono es, como está viendo la forma interna, cómo se está arreglando la estructura. Mire el diamante y mire el grafito. Debido a esa diferencia en el ordenamiento, es que tienen propiedades diferentes. Bien. Para terminar esta parte, muchachos, un compuesto, por una serie de reacciones químicas, cambios químicos, un compuesto puede convertirse o separarse en sus elementos. Es así. Todo compuesto, por ciertas reacciones químicas, puede convertirse en sus respectivos elementos. Al agua, como dijimos, le pasamos corriente y se forma hidrógeno con oxígeno por ahí, ¿no? Y se puede hacer eso. Mediante cambios químicos, eso no se olvide, mediante cambios químicos podemos convertir un compuesto en sus elementos, separarlo en sustancias más sencillas. Voy a cruzar al otro lado del río, pues creo que no todo está perdido. Para poder complementar un poco más lo que estamos viendo, en el caso de compuestos químicos hay una situación particular. Se les puede denominar con ciertos términos, como vamos a ver. Por ejemplo, no se olvide que un compuesto es la combinación de elementos en proporciones definidas para formar una sustancia. Por ejemplo, como dijimos, el agua, ¿no? Se combina el elemento hidrógeno y oxígeno en la relación de 2 a 1. 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Ese es el compuesto llamado agua. También tenemos, por ejemplo, el caso del gas metano, que sería carbono como 1, hidrógeno como 4. Se han combinado 2 elementos para obtener ese compuesto químico. Y así tenemos un montón de casos. Por ejemplo, si hablamos ahora de un ácido, como el ácido nítrico, ahí se combina el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno de esa manera. Y yo debo acá recordar solo que cuando veo una fórmula química en la cual ya existan elementos distintos agrupados, combinados, ese es un compuesto químico. Bien, a ver, un par más. Tenemos acá al famoso bicarbonato de sodio, donde se han combinado los elementos en esa relación. Por cada sodio, un hidrógeno, un carbono y 3 oxígenos, ¿no? Formando dicha sustancia compuesta. Uno más, por ejemplo acá la sal de cocina, el cloruro de sodio que empleamos para cocinar. Ya.
Aquí hay palabras especiales que usted debe tomar en cuenta, que son las siguientes. Como acá participan dos elementos, a esto se le va a llamar compuesto binario. ¿Bien? Binario. Él también sería un compuesto binario. Y la sal también se le puede decir como una sustancia binaria. ¿Estamos de acuerdo? Cuando en la representación de la fórmula usted encuentra dos elementos químicos, ahí se llama compuesto binario, binario, binario. En cambio, este compuesto, el ácido nítrico, ¿cuántos elementos han participado en su obtención? 3. Por lo cual se llama un compuesto ternario. Ternario, ¿bien? Y este finalmente sería un compuesto cuaternario, porque hay 4 elementos que se han utilizado para su formación, como lo está viendo usted. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, por la cantidad de elementos, binario, binario, ternario, cuaternario, sodio, H, sello, cuaternario, y acá binario. Ahora, muchachos, por la cantidad de átomos sería distinto. Los átomos están aquí abajo. En total aquí tenemos 3 átomos que se han juntado. Sería triatómico. Compuesto binario triatómico. Un compuesto binario, 4 más 1, 5 átomos, pentatómico el compuesto. ¿Bien? Un compuesto ternario, porque hay 3 elementos, ¿verdad? Según la cantidad de átomos, 3, 1 y 1, 5 átomos, sería también pentatómico este compuesto. Acá 3, 4, 5, 6 átomos reunidos, sería hexatómico. Y aquí 2 átomos diatómicos. Están apareciendo acá al costado los términos que hemos usado, recuérdenlos. Así se va a preguntar. Compuesto ternario pentatómico. Había ternario, 3 elementos, pentatómico, en total abajo suma 5 átomos. ¿Bien? Y ahí los puede ver. Revíselo. Listo. Con esto vamos a pasar ahora a la otra situación de las llamadas. Vean, muchachos, una mezcla es una forma de materia que va a ser más abundante con respecto a las sustancias puras. Es bien complicado encontrar, por ejemplo, una sustancia química pura. Por ejemplo, ¿no? El agua. Difícilmente el agua usted lo va a encontrar en la naturaleza de forma pura. El agua se encuentra ya no sola, sino reunida con otras cosas más en su interior. Igual, por ejemplo, un elemento químico que es sustancia también. Hablemos del oxígeno. Encontramos oxígeno en el planeta, claro, pero está reunido con otros componentes. Por ejemplo, CO2, nitrógeno, vapor de agua acá en el aire. Entonces, es más frecuente en el planeta, en nuestro mundo, encontrarnos con sustancias juntas con otras. Eso se va a llamar mezclas. ¿Bien? Agrupación de sustancias. Por ejemplo, vamos a hacer acá unas demostraciones. Tenemos aquí un vaso con agua. ¿Bien? Y acá tenemos sal, cloruro de sodio. Cada uno es una sustancia. Voy a formar una mezcla. Vamos a agruparlo. Una mezcla es una agrupación. Ya los agrupé. Y ahora los voy a agitar para que se agrupen mejor. Ahora, recuerde esto. Es una agrupación llamada física. ¿Qué significa que una mezcla sea agrupación física? Que tanto el agua como la sal, al reunirse, no van a perder su identidad. A ver, vamos a seguir agitando esto para reunirlos bien. Entonces, vean, muchachos, ya tenemos acá la mezcla formada de agua con sal llamada salmuera. Y se llama mezcla porque al juntar aquí la sal, cloruro de sodio y el agua, cada una sigue siendo la misma. Una forma de comprobarlo es, por ejemplo, con el sabor. La sal fuera del agua tiene un sabor y dentro también, que es salado. Es decir, nadie pierde su identidad. Si habría una reunión de sustancias y estas al interaccionar forman algo nuevo, ya no se llama mezcla, se llama reacción química. Se llama cambio químico eso. Acá no ocurre eso. Es una mezcla, es una agrupación física. Ahora, hay agrupaciones físicas, hay mezclas, donde una vez ustedes reunidas las sustancias, no las puede diferenciar, miren. Yo no puedo decir, mira, acá está la sal, ¿no? No, todo está íntimamente reunido. No se puede diferenciar. A esto se le dice que tiene una sola fase. Y cuando hay una sola fase, una sola apariencia, se llaman mezclas homogéneas, de este tipo. A ver, vamos a formar una mezcla heterogénea. Nuevamente, muchachos, acá tenemos un vaso con agua. Y una mezcla heterogénea sería así. Voy a agarrar un poco de aceite y lo vamos a juntar. Observe. Y ahí observa lo que pasa. ¿Qué ha sucedido? Es una mezcla, ¿por qué? Porque he reunido sustancias. El aceite y el agua. Pero ¿qué sucede? No se han juntado como el agua y la sal, sino que están separadas las sustancias. Acá, ¿qué observo? Que no hay una sola apariencia.
acá van a ver, se dice dos fases. Y cuando los componentes de una mezcla reunidos se pueden diferenciar, se llama mezcla heterogénea. Así se va a llamar. Amigos, no creo que nadie dude en saber que el agua sigue siendo agua y el aceite sigue siendo aceite. Es que es una agrupación física, al igual que la anterior. Ahora, algo más. Toda mezcla, ya sea homogénea como esta de aquí o heterogénea como el agua y el aceite, son cuerpos materiales de composición no definida. Acá no hay una composición definida, eso que quede claro. Estamos hablando de las mezclas. Es composición variable. Bien, acá no hay que respetar una proporción para formar las mezclas. Se puede hacer con cualquier cantidad de sal y de agua y lo reunimos, igual que aceite con agua. Bien, y lo último, que acá no hay fórmula química. Estos no tienen fórmula química para representarse. No hay una representación simbólica como lo tenían las sustancias puras, ¿no? Como H2O, como O2, por ejemplo. Acá no, esto no se puede simbolizar. Bien, ya, ahora vamos a detallar las cosas. Una mezcla homogénea por ahí, similar al agua con aceite, agua con sal, perdón, al agua con sal, podría ser el agua con azúcar. Cuando echamos en la mañana en nuestro desayuno un poco de azúcar al agua, ¿qué sucede? El azúcar se dispersa. Usted agita esa mezcla y el azúcar queda dispersa, ¿verdad? Estoy exagerando el tamaño de las partículas de azúcar que están dispersas, porque hay un detalle especial acá también que debo recordar. Mezcla homogénea, en una mezcla homogénea, la partícula que está contenido, reunido con el otro, no se pueden diferenciar. Ni a simple vista, como el agua con sal que vimos, usted acá no puede diferenciar a los componentes, está todo íntimamente reunido, y tampoco en el agua con azúcar. En una mezcla homogénea hay una sola fase. Así usted lleve esta mezcla al microscopio, en una mezcla homogénea no se puede diferenciar los componentes, eso que quede claro, ¿bien? Una sola fase, esa es la palabra, sistemas monofásicos. Una mezcla heterogénea podría ser tener aquí ahora agua y agregarle, por ejemplo, un poco de arena. ¿Qué pasa cuando la arena se agrega al agua? Por más que usted le dé una agitación vigorosa, la arena va a ir al fondo. Eso se ha sedimentado. ¿Qué observamos en esta mezcla, muchachos? Que va a haber dos fases. Hay dos partes distintas que puedo diferenciar a simple vista, por lo cual esta mezcla no va a ser homogénea. En una mezcla homogénea solo hay una apariencia, acá ya veo yo dos partes bien diferenciadas. Mezcla heterogénea, ¿está bien? Así, por ejemplo, también tenemos el agua con cocoa, donde la cocoa se va al fondo y se diferencia. Entonces, resumiendo, en una mezcla homogénea se mezclan componentes, pueden ser dos o pueden ser más quizá, pero todo va a ser uniforme, una sola fase. En cambio, en la mezcla heterogénea van a haber ya fases distintas. Ahora, cuidado con esto, miren. Acá voy a enseñarles una mezcla muy conocida por nosotros, que es la leche. La leche es una mezcla, tiene dentro muchos componentes. Tiene acá dentro diversos componentes. A simple vista, la leche parece una mezcla homogénea. Aparenta ser eso, pero no lo es. Pero ¿cómo? Si yo lo veo todo igualito, todo lo veo uniforme, todo es blanco, igualito. Lo que pasa es que para que una mezcla sea llamada homogénea o heterogénea, lo que va a definir, muchachos, es el microscopio. Cuando yo llevo, por ejemplo, esta mezcla de agua con azúcar al microscopio y lo amplío y lo veo por dentro, todo se ve igualito. No diferencio el azúcar del agua. Mezcla homogénea. En cambio, si agarro esta mezcla y llevo una muestra al microscopio, voy a poder diferenciar dentro de ella partículas de grasa, que a simple vista no se puede ver como usted lo observa, pero sí con un microscopio se va a poder diferenciar. Entonces, cuando el microscopio vea diferencias entre los componentes de una mezcla, se llama heterogénea. Claro, a veces a simple vista nomás uno se da cuenta, pero a veces requiere el microscopio. ¿Estamos bien? Ya, entonces, para poder responder esto, muchachos, vamos a requerir recordar ejemplos, porque no tenemos microscopios en los exámenes para analizarlo. Entonces, acá voy a mencionar unas mezclas homogéneas conocidas. Por ejemplo, tenemos el agua con azúcar, el agua con sal. Tenemos por ahí, muchachos, el llamado alcohol medicinal. En el alcohol medicinal usted tiene agua, pero dentro del agua hay etanol, que no se puede ver a simple vista en el microscopio. También, por ejemplo, acá en mezclas homogéneas tenemos a las llamadas aleaciones, que son mezclas de metales.
como el bronce que está hecho de cobre con estaño, como el latón que está constituido por la mezcla de zinc con cobre. Bien, también son un ejemplo de mezclas homogéneas. Por ejemplo, tenemos al aire. El aire que tenemos en el medio ambiente que nos rodea tiene muchos componentes: oxígeno, nitrógeno, CO2, vapor de agua, pero todo reunido es uniforme, una sola fase. Bien, acá tenemos también, muchachos, por ejemplo, a los combustibles como la gasolina. La gasolina. Todos ellos tienen estas características. Bien, ya, vamos a mencionar algunas más ahí en la pantalla, como están leyendo, a otras mezclas homogéneas que deben recordar. Listo. Para esto hay un tema especial llamado soluciones. A esto también se dice las soluciones. Y va a ver más adelante que hay un tema completito para ver mezclas homogéneas. En heterogéneas, también hay una lista que usted debe recordar. Agua y aceite, como ya lo hemos explicado. Arena en agua también. También, como dijimos, amigos, puede ser cocoa en agua. También conocida esa mezcla. Los minerales. Un mineral es una mezcla heterogénea que contiene muchos componentes y a simple vista se pueden diferenciar. El mineral más cercano que usted conoce es una piedra que puede coger de la calle. Y usted lo analiza y va a ver ahí diferencias. Mezcla heterogénea. A ver, una mezcla heterogénea también es la leche, no se olvide. A simple vista parece homogénea, pero el microscopio nos da diferencias, es heterogénea. Otro por ahí, amigos, está la llamada gelatina también. A simple vista parece homogénea, pero es heterogénea. Tenemos una ensalada de frutas, ¿no? Tenemos por ahí, muchachos, el yogur. Porque el yogur usted tiene que agitarlo antes de tomar, porque parecido a la arena está en el fondo la fruta. Y lo mueve y lo dispersa. Y una lista más que está observando ahí, en la pantalla. Vamos ahora a lo final. Bien, amigos, haciendo ya un resumen de esta primera parte del tema de materia, no olvidemos que lo principal es la clasificación. Esta se va a separar en sustancia y en mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, en la sustancia hay composición definida. Por eso hay una fórmula que ellos pueden tener para sus representaciones. En una sustancia hay propiedades constantes, eso es importante. Como dijimos al empezar la clase, ¿no? Por ejemplo, en una barra de plata, cualquier porción de la plata tiene las mismas propiedades: color, temperatura, etcétera, etcétera. Bien, igual en un vaso con agua, el agua tiene en cualquier parte las mismas propiedades constantes. Cuando la sustancia está constituida por un solo tipo de átomo, se llama elemento. Puede ser diatómico, tetratómico, diatómico, octatómico, monoatómico, por ejemplo. Bien. En cambio, el compuesto, que ya es una combinación de elementos, ya tiene átomos distintos, ¿no? Como lo está observando ahí. Muy bien. Ya. En cambio, la mezcla no tienen fórmula química porque no hay composición definida. Es como preguntarle, a ver, dígame usted cuál es la composición del aire. La pregunta sería, ¿qué aire queremos analizar? Porque el aire de Lima, el aire de Ayacucho, Cerro de Pasco, de Bolivia, etcétera, no es igual. Los componentes cambian. Por ejemplo, en una mezcla heterogénea de leche, ¿cuál es la composición? Hay que especificar porque depende la leche materna de un ser humano, la leche de, no sé, de un perrito, depende, ¿no? ¿Qué querramos analizar? Entonces, muchachos, en una mezcla que es una agrupación física hay composición variable y no se puede dar una clasificación, una fórmula para ellos. ¿Bien? Homogénea, ¿por qué? Porque hay una sola fase. Heterogénea, dos o más fases. A veces las fases se pueden ver a simple vista o a veces requieren de un microscopio. El granito, amigos, es un mineral y todo mineral es mezcla heterogénea, ¿está bien? El agua potable, el agua que tenemos en casa, que sale del grifo, del caño, tiene agua y dentro tiene sales. Es una mezcla homogénea. El aire también. ¿De qué está hecho el aire? Por ejemplo, como toda mezcla, agrupación de sustancias. Y acá tenemos oxígeno, nitrógeno, un poco de vapor de agua reunidos formando el aire. Ya, ahora detalles particulares. Todo compuesto químico, muchachos, todo compuesto químico, todos ellos, mediante reacciones químicas, mediante cambios químicos, pueden convertirse o separarse en sus elementos. Eso es vital para los problemas.
Toda sustancia química compuesta se puede descomponer por cambios químicos en sus elementos. ¿Bien? Una sustancia llamada elemento no se puede descomponer. ¿En qué lo va a descomponer si es lo más básico? Es lo más simple que hay. Por eso a un elemento también se le dice sustancia simple. Ya no se puede descomponer más. ¿Bien? No se olvide, a un elemento se llama sustancia simple. Recuerda eso que está apareciendo ahí en la pantalla. Ya. En los elementos aparece un fenómeno que es alotropía, que lo presentan algunos elementos como dijimos. ¿Quiénes dijimos, muchachos? El carbono, como grafito, como diamante. El oxígeno también se presenta como O2 o como ozono. Y otros elementos como el fósforo y el azufre también tienen esa propiedad. Se manifiestan de formas distintas en la naturaleza. Ya. Ahora, yendo a las mezclas. Toda mezcla, muchachos, toda mezcla, no se olvide, puede separarse en sus componentes. La salmuera, que era agua con sal. Por un calentamiento, yo puedo sacar al agua como vapor y la sal queda en el fondo del vaso. La arena del agua, todo esto lo he hecho a un filtro, a un colador, el agua pasa y la arena queda arriba y se puede separar. Toda mezcla se puede separar en sus componentes, que pueden ser compuestos o elementos. ¿Cómo se separan esto? Acá tiene que haber medios, mecanismos, técnicas físicas nada más para esa separación. Evaporación, por ejemplo, filtración, son términos o puntos físicos nada más, bien jóvenes. Y ahí está, muchachos, el panorama general. Vamos a ver la parte 2 en la próxima clase. Estudienlo, repásenlo por favor y nos vemos. Cuídense.